John Lear fue un capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también piloto de la CIA. Era un hijo del inventor del Lear Jet, un tipo de motor, y voló más de 150 aviones de prueba. También obtuvo 18 récords mundiales de velocidad. Como piloto trabajó para 28 compañías de aviación diferentes. Obtuvo la mayor cantidad de distinciones otorgadas por la Administración Federal de Aviación: calificación de transporte de aviación, instructor de vuelo, instructor de tierra, navegador de vuelo, ingeniero, despachador de aeronaves, etc. Durante las décadas de 1980 y 1990 comenzó a hablar revelando información confidencial sobre extraterrestres. Estos son algunos de los datos que aportó en una entrevista que concedió en el programa de radio Coast to Coast. Dijo lo siguiente: en 1953 una nave alienígena se estrelló y capturaron al extraterrestre llamado EB-3. A partir de la tecnología de esa nave alienígena y de otras más recuperadas, las fuerzas aéreas del gobierno de los Estados Unidos construyeron naves espaciales con tecnología extraterrestre y crearon una fuerza espacial secreta. En 1962 ya tenían naves que no podían ir más rápido que la velocidad de la luz como los vehículos extraterrestres, pero lo suficientemente rápidos como para ir a la Luna en 1 hora. Podían hacer viajes regulares, además, a Marte en 1966. Mercurio, Apolo y el resto de las misiones no eran más que señuelos para distraer la atención de la población de lo que realmente se estaba haciendo. Estaban construyendo varias bases en la Luna y en Marte. Muestran a la población una tecnología ridículamente atrasada en comparación con la que poseen realmente. Han desarrollado un nivel tecnológico con la ayuda de alienígenas que son como sacadas de las películas de ciencia ficción. En 1966 llegaron a Marte y desde entonces ya han explorado la mayoría de los planetas del sistema solar. También han descubierto que hay vida muy similar a la nuestra en algunos de ellos. En la Luna se pueden ver ciudades, una base espacial, tubos, carreteras, vegetación, aire, hay luz, operaciones mineras, reactores nucleares. Para hacer esto, la colaboración extraterrestre ha sido necesaria y muchos edificios en la Luna ya estaban allí antes de que comenzaran las operaciones en ella. Esto se ha hecho durante los últimos 40 años o más. El padre de John estuvo involucrado en programas de tecnología antigravedad a mediados de la década de 1950, tecnología completamente secreta en la actualidad. La población de Marte es de alrededor de 600 millones y son exactamente como nosotros. Lo más sorprendente es que hay muchos autores de gran prestigio, militares y expertos en espionaje, aeronáutica espacial que confirman muchas de estas increíbles afirmaciones, como por ejemplo el coronel Phil Corso, Glenn Steckling, Henry Deacon o Gilbert Levin, entre otros. El 29 de diciembre de 1987, John Lear publicó una declaración en Paranet, un sistema de tablón de anuncios temprano dedicado a lo paranormal, afirmando que el gobierno de los Estados Unidos tiene contactos cercanos con alienígenas y que están secretamente promoviendo películas sobre extraterrestres para influir en el público para ver a los alienígenas como hermanos del espacio. El documento fue revisado el 14 de enero, nuevamente en marzo, con una revisión final fechada el 25 de agosto de 1988. La declaración afirma que un encubrimiento ovni ha estado en marcha durante más de 40 años. Lear argumenta que Alemania pudo haber recuperado un platillo volante en 1939 y discute la investigación militar estadounidense de 1946 sobre los cohetes Ghost, reportados sobre Suecia. La declaración argumenta que muchos en el grupo original de personas con información privilegiada se quitaron la vida, especialmente James Forrestal. Según la narrativa, Truman formó un grupo de 12 personas con información privilegiada, conocidas como el Majestic 12, para investigar el asunto. La declaración enumera 3 choques de platillos volantes, uno cerca de Roswell, otro cerca de Aztec, Nuevo México, y un tercero cerca de Laredo, Texas. Según la declaración, el gobierno de los Estados Unidos cubrió un encubrimiento total, exhaustivo y amplio para incluir el uso de fuerza letal. La declaración hace referencia al incidente OVNI de 1952 en Washington, D.C. y una reunión en 1964 con alienígenas en la base de la Fuerza Aérea Holloman.
La declaración de Lear incluye abducciones alienígenas sancionadas por el gobierno, implantes extraterrestres e híbridos alienígenas humanos. La declaración afirma que algunos de los niños desaparecidos de las naciones habrían sido utilizados para secreciones y otras partes requeridas por los alienígenas. John Lear conectó a los alienígenas en relación con las mutilaciones de ganado e incluso afirma que se han producido mutilaciones humanas. Lear habla sobre la base de Dulce y un altercado entre extraterrestres y el ejército estadounidense que provocó 66 bajas humanas. También advirtió sobre una falsa llegada alienígena al planeta utilizando tecnología avanzada y hologramas, lo que sería el proyecto Blue Beam pero mejorado por el gobierno en la sombra. En marzo de 1989, John Lear fue a las afueras del Área 51 y presentó al periodista George Knapp al denunciante Bob Lazar y sus experiencias del Área 51. El 15 de mayo de 1989, Clash TV transmitió una entrevista en vivo entre George Knapp y Bob Lazar. Lear siguió siendo una voz prominente en la comunidad de la teoría de la conspiración ovni hasta su muerte. Lear hizo múltiples apariciones en programas de televisión incluyendo Alienígenas Ancestrales, Expedientes Inexplicables, etc. Del 2003 al 2015, Lear fue un invitado habitual en Coast to Coast AM. Las afirmaciones de John Lear dejaron una influencia duradera en el movimiento ovni. Cooper y Lear fueron la punta de lanza, afirmando que lo primero que teníamos que temer no eran a los pequeños alienígenas, sino al gobierno que se confabuló con ellos, apropiándose de su tecnología contra nosotros. Hasta 1951, el Área 51 se utilizó fundamentalmente como base de instrucción de la Marina. Luego la Lockheed, junto con la CIA, la transformó en una base experimental secreta para efectuar las pruebas sobre los aviones espía U-2. En los años 1959, 60 y 61 se realizaron experimentos con los SR-71. Era la zona ideal para las pruebas con maquinaria y aviones secretos, porque estaba muy aislada, con los lados rodeados por las montañas. En definitiva, estaba en medio de la nada. Es decir, garantizaba el nivel de seguridad que requería. En 1960 se empezaron a llevar a cabo pruebas no solo sobre aviones, sino también sobre equipos, maquinaria y todo tipo de proyectos reservados. Según mis investigaciones, en 1972 se produjo un vacío total de información y datos que duró 18 meses. Nadie sabe qué ocurrió entre el verano de 1982 y entre el verano de 1972 y enero de 1974. No existen datos de ningún tipo. He hablado con los encargados de seguridad. No tienen ni idea de lo que pudo ocurrir ahí dentro. Y yo tampoco. Y no puedo hacer conjeturas porque el proyecto referente a los platillos volantes, al menos según la información que he reunido, el proyecto denominado Red Light comenzó en 1960. Habían tratado de poner en vuelo 2 o 3 naves, pero se produjo un accidente gravísimo, de modo que las operaciones quedaron interrumpidas durante varios años. Los vuelos de prueba se reanudaron posteriormente, creo que alrededor de 1980-81, siempre en esa zona. Puedo decirlo casi con certeza porque en ese periodo aumentaron drásticamente las medidas de seguridad. Al sur de Groom Lake, en el ángulo nororiental del centro experimental del desierto de Nevada, se encuentra el Papoose Lake, que es un lago salado donde hay una zona de alto secreto denominada Área S4, y creo que probablemente es allí donde se llevan a cabo los experimentos con platillos volantes. Entre mis diversas fuentes de información, la principal ha sido Bob Lazar, el cual trabajó sobre uno de los 9 platillos volantes allí custodiados. Aterrizamos en Groom Lake. Allí tomé un autobús hacia... No estoy seguro de la distancia, pero unos 25 kilómetros al sur, hasta una zona donde hay un lago salado llamado Papoose Lake. Y justo en la ladera de la montaña se encuentra el área llamada S4.